Amigos que nos siguen a través del internet, con la alegría que nos produce el estar de vuelta con ustedes, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le decimos que Dios les bendiga. En esta ocasión nos disponemos a presentar una serie de estudios acerca de un tema que se ha hecho muy popular, pero que a la vez es el tema también más controversial. El tema que más contradice la Biblia porque está diametralmente opuesto a la voluntad de Dios. No se circunscriben los que tienen estas creencias a enseñar lo que la Biblia dice. Y como sabemos que esto es pecado, porque toda mentira es del diablo, por eso con la ayuda de nuestro Dios nos proponemos a enseñar las cosas como dice la Biblia. En este momento, pues, iniciamos una serie de estudios acerca del infierno, que, como dije hace un momentito, se ha convertido en una de las doctrinas más populares. A muchos predicadores famosos le encanta describir el infierno de una manera tal que captan la atención de los oyentes, lo cautivan. Cuando llega el momento de invitarlo a pasar hacia adelante, la mayoría de las personas pasan no porque no porque comprendieron el mensaje de salvación, más bien por el terror infundido. La Biblia no actúa de esa manera. En la que nosotros encontramos que Dios es un Dios de amor y que todo lo hace con amor. Que debemos enseñar la verdad. Vamos a usar como lectura bíblica en este momento un pasaje muy mal interpretado por la mayoría de los lectores de la Biblia. Me refiero a los que creen en la doctrina del infierno. Los encontramos en Marcos 9. Leeremos los versículos 43 y 44, que dice de la siguiente manera: Si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí nosotros podemos ver lo que dice la Escritura. La Escritura aquí habla de un fuego que no puede ser apagado. Y dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pero, ¿qué es el infierno? ¿Cómo lo enseñan muchos predicadores? En cierta ocasión, un predicador estaba enseñando lo siguiente. Estaba describiendo lo que es el infierno. Y a su modo, pues él lo describía. Él llamaba a los oyentes a considerar lo que es la eternidad. Y decía que el infierno es un lugar de tormento donde los perdidos pasarán la eternidad dando voces, llorando, dando alaridos. Dice él, ni siquiera en esa ocasión tendrán el auxilio de la muerte. La muerte no vendrá, no aparecerá. Ni tampoco tendrán la pérdida del conocimiento, para quizás eso les sea como un analgésico y no sentir el fuego que lo está quemando. Él decía que allí la persona va a arder, se va a quemar por los siglos de los siglos. Para esto, hermano, nosotros pedimos que usted use más la razón que cualquier otra cosa. Dios hizo el ser humano diferente a los animales. Los animales no razonan, los animales no piensan, actúan por instinto, no son inteligentes. Pero Dios, cuando dice la palabra que hizo el hombre a su imagen y semejanza, a esto también abarca la inteligencia, la facultad, el don de pensar, de razonar que tiene el ser humano.
que fue dado por Dios. Si usted conoce de Dios, como dice la Escritura, que Dios es amor. La Biblia aquí no dice que Dios tiene amor, va más allá. Dice Dios es amor. Un Dios que su naturaleza es amor. ¿Cree usted que se va a complacer en echar a una persona a un lugar de tormento, donde va a estar ardiendo por los siglos de los siglos mientras Dios viva? Hay varias preguntas que nosotros vamos a analizar en esta serie de estudios acerca del infierno, donde nosotros estaremos analizando la siguiente pregunta. ¿Se quemarán los impíos, estarán ardiendo por los siglos de los siglos mientras Dios viva? ¿Se pueden comunicar los que están en el infierno con los que están en la gloria? Cuando muere el malo, va al infierno, y cuando muere el bueno, va a la gloria. En otras palabras, no hay nadie bueno, dijo Jesús. Voy a decir, cuando muere el impío, la gente dice que va al infierno. Cuando muere el creyente, el cristiano, la gente dice que va a la gloria. Al final de este estudio, nosotros vamos a estar haciéndole un examen a esta creencia. Si lo resiste, entonces es verdad. Si no lo resiste, entonces esto es una falaz mentira. Para que nosotros podamos entender bien lo que es el infierno, no podemos decir otra cosa, tenemos que explicarlo porque la Biblia habla de él. Pero la Biblia habla del infierno, ¿por qué razón? ¿Saben ustedes? Para que nosotros podamos entender, y hoy lo que estamos es en la introducción de esta serie de estudios, para que nosotros podamos entender bien lo que es el infierno, me voy a permitir analizar con ustedes 4 palabras que se usan para infierno en la Biblia. Una de ellas es una palabra hebrea muy conocida, la palabra Seol, que usted la encuentra traducida de la siguiente manera. En una parte se traduce como tumba, en otra se traduce como infierno, otra parte la traduce como hoyo. Encontramos 3 palabras griegas. Por ejemplo, está la palabra Hades, que en la Biblia también usted la encuentra traducida como infierno, como tumba y como muerte también. La Biblia dice, en ocasión de la vida de Jesús, dice que la muerte y el Hades fueron echados al infierno. Otra versión dice la muerte y el infierno, porque el Hades también es llamado infierno, que no es más que sepulcro en griego. Cuando hablamos de Hades, que es el equivalente a Seol en hebreo, nos estamos refiriendo a la tumba. Pero también está la palabra Gehenna, que es una palabra griega también para referirse al infierno. Y si usted puede entender qué es la Gehenna, usted va a notar que esa creencia del infierno, que es un lugar de tormento donde irán los perdidos, es una creencia que es falsa. Por ejemplo, ¿qué era la Gehenna? Ellos le llamaban Gehenna a un lugar ubicado en el valle de Hinnom, un lugar fuera de la ciudad, fuera de las murallas de la ciudad. A ese lugar allí ubicado en el valle de Hinnom, había allí un hoyo, un abismo que tenía más o menos de 30 a 60 metros de profundidad. Por consiguiente, era un lugar donde lanzaban todas las basuras de la ciudad. Todos los desechos de la ciudad iban y los vertían allí. Y ese lugar era llamado infierno. De ahí entonces que la Biblia hace tanto énfasis al infierno. Ahora, ¿en qué forma la Biblia habla del infierno?
Note por qué Jesús habló tanto del infierno y llamó tanto la atención de las personas a ese lugar llamado Gehenna. Porque Jesús siempre hablaba de las cosas que ellos conocían. Y Jesús entonces, por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos una parábola del sembrador. Si no hubiese habido agricultores, personas que labraban la tierra, que sembraban, usted puede estar seguro que esa parábola no existiría. En la Biblia nosotros encontramos también parábola de la pesca. Y Jesús dijo mucho tiempo hablar de la pesca. Si no hubiese habido pescadores, Jesús no habla de la pesca. Tiene el ejemplo con Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescador, síganme, haré a su hermano y lo haré pescadores de hombres. Eso es porque ellos eran pescadores. Si no han sido pescadores, Jesús no le dice eso. Pero ellos entendieron muy bien lo que Jesús les dijo cuando dijo, síganme y lo haré pescadores de hombres. Ellos tenían la idea, ya sabían qué significaba pescar, cómo pescaban los peces y todo el esfuerzo que hacían por pescarlo. También nosotros encontramos en la Biblia otro pasaje muy mal interpretado, cuando Jesús le dijo a ellos, ¿quién de ustedes, esto fue a raíz de una curación que Jesús hizo, sanó un hombre que tenía una mano seca, y ellos estaban criticando a Jesús, estaban diciendo que Jesús profanaba el sábado. Jesús le dijo, ¿quién de ustedes que tenga una sola oveja y cae en un hoyo en día de sábado no la saca? ¿Por qué Jesús le mencionó oveja? Porque tenían muchos bienes raíces, tenían muchas ovejas y sabían cuánto le costaba perder una oveja. No escatimaban esfuerzos por sacarla si caía en un hoyo en día de sábado. Por eso Jesús entonces le mencionó la oveja. Así que para que ellos pudieran entender el mensaje que Jesús quería transmitir, obviamente que tenía que hacer alusión, tenía que hacer referencia al infierno, a ese lugar que ellos llamaban como infierno. Dijimos que era un lugar ubicado allí en el Valle de Hinnom, que medía de 30 a 60 metros de profundidad, y allí la gente echaba los desperdicios, todos los desperdicios de la ciudad, iban y los echaban allí. Me voy a permitir leer otra vez para refrescar su memoria con lo que fue nuestra lectura bíblica, que las encontramos en Marcos 9, 43 y 44. Reitero. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué Jesús dijo esto? En primer lugar, cuando Jesús dice, donde el gusano de ellos no muere, se está refiriendo no a lo que muchos creen como al alma, se está refiriendo aquí a todo lo que tiene que ver con podredumbre, con cosas putrefactas, con suciedad, la impureza. Estas son las cosas cuando se corrompen, producen gusanos. A eso Jesús se está refiriendo, a esto que no puede ser purificado. Pero también tiene la siguiente connotación. Como la Gehenna era un lugar donde se depositaba la basura, si usted ha visto estos lugares donde la gente echa los desperdicios de la ciudad, usted va a notar que hay que quemarlo, porque si no lo quemaran, ese montón de basura llenaría la ciudad, llegaría hasta la ciudad, aunque siempre está fuera de la ciudad, pero esto llegaría a la ciudad y cada vez se haría más grande porque no hay forma de eliminarlo, por eso se quema. Entonces, usted sabe, la basura cuando se acumula, abajo está húmedo, no quema como queman las hojarascas y otra cosa que usted puede quemar, no quema tan rápido. Entonces siempre había fuego por arriba y los gusanos que estaban en lo profundo, en la humedad, estaban vivos. Donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Fuego siempre por encima y gusano vivo abajo. A eso se refirió Jesús. Además, también, ¿qué hacía la Gehenna? El Sanedrín, la Suprema Corte de Israel,
que usted conoce muy bien como el Sanedrín, que constaba de 71 miembros, ellos hacían lo siguiente. Cuando había un criminal, cuando había una persona mala, una persona de estas personas famosas que aparecen, estos delincuentes, ellos no permitían que tales personas fueran enterradas, sino que fueran lanzados a ese lugar para ser devorados por las llamas. Y me voy a permitir leer en esta ocasión, para comprobar lo que estamos diciendo, vamos a leer en Apocalipsis 22, 21.8 y 22.15. Dice Apocalipsis 21.8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte o la muerte segunda. Y usted verá con quiénes lo echaban allí. Los perros tampoco los sepultaban, los perros también los lanzaban a ese lugar. Entonces, eso era lo que ellos hacían con los criminales. Y por eso que usted ve que la Biblia habla de echar al infierno, pero no se refiere a que los perdidos vayan a ser llevados a ese lugar, a un lugar llamado infierno. ¿Dónde está el infierno? Apocalipsis 22:15 leemos de la siguiente manera. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Eso era lo que ellos hacían con los criminales y con los perros. El Sanedrín no permitía que los sepultaran, sino que lo lanzaran a ese lugar para ser devorados por las llamas. Por eso entonces la gehenna, y por eso Jesús hizo tanto énfasis en esto, es para darle el mensaje que él quería a la gente, no para que la gente se convirtiera por terror, como hacen muchos famosos, sino muy bien porque así ellos podían entender mejor el mensaje que Jesús le quería dar. La última palabra que nosotros encontramos para referirse al infierno es una palabra que es usada en un solo pasaje nomás. Usada en 2 de Pedro 2:4. Aquí se usa la palabra tártaro. Y mire cómo dice aquí el apóstol Pedro. Porque si Dios no perdonó Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Y esto no se refiere a ese lugar que muchas personas creen y el infierno, sino el mismo mensaje de lo que ellos conocían de la gehenna, de ese lugar, esa profundidad de 30 a 60 metros de profundidad, donde depositaban toda la basura y donde siempre había fuego allí. Esa era una forma de que ellos pudieran entender mejor el mensaje. Ahora, analizábamos el principio, nos hacíamos algunas preguntas, que en este momento voy a reiterar para que la consideremos ahora. Y usted verá que esta creencia de que cuando muere el malo va al infierno y cuando muere el bueno va a la gloria. O, dicho de otra palabra, cuando muere el creyente va a la gloria y cuando muere el no creyente va al infierno. Nosotros le vamos a hacer un examen. Y si pasa el examen, entonces es verdad. Si no lo pasa, usted verá que es una falaz mentira. Y usted notará entonces al final de esta serie de estudios que esa doctrina del infierno, en la forma como ellos la describen, no es más que para infundir terror a las personas, para que las personas puedan convertir no por amor, sino por temor. Imagínese, vea esto ahora, lo más paradójico, lo más simpático, lo más curioso si cabe el término.
usted verá que el diablo no cree que cuando muere bueno va a la gloria. Y los mismos que andan vociferando y que andan deseando esto tampoco lo creen. Analice esto conmigo, ya que yo dije a usted al principio que para este estudio se necesita más la razón que cualquier otra cosa. Note esto. Si esa es la creencia que acabo de mencionar, escuche esto, a ver si le parece paradójico o si, cómo usted lo ve, cómo usted lo percibe, cómo usted lo interpreta, cómo le parece. La mayoría de ellos, de esas personas a las que me estoy refiriendo, cuando muere una persona y ellos tienen que oficiar, tienen que hacer quizás la ceremonia fúnebre, hacen lo siguiente. Suelen referirse a la muerte como un visitante no deseado, como un intruso, alguien que viene solamente para traer el luto y el dolor, alguien que viene a separar. Y usted lo ve como van vestidos de negro, como ellos hacen luto y cómo se lamentan. Y cuando alguien está enfermo, dedican mucho tiempo a orar, hacen vigilia, llaman a los hermanos por teléfono para que se pongan en oración. Van donde está el enfermo y usted lo ve como oran, lo ungen con aceite y hacen una cantidad de cosas. Todo eso porque no quieren que su paciente muera. Y si es un pariente, si es uno de sus parientes, mientras más cercano todavía es peor. Y cuando la persona muere, usted ve como las lágrimas adornan sus mejillas. Usted puede ver la tristeza que le embarga. Usted puede ver cómo se desesperan. ¿Esto para qué? Si la persona va a la gloria. Yo escucho, o escuchaba, ya no lo escucho, una emisora muy connotada aquí en Estados Unidos, una emisora internacional. Cuando muere una persona, el locutor de turno siempre va a decir, si es cristiano, murió tal persona, pasó a morar a la presencia del Señor. Los que tienen esa creencia y actúan de esta manera cuando la persona muere, ellos entienden que la presencia de Dios es cosa tan poca monta. Había que tener miedo. ¿Quién es Dios para usted no querer estar en su presencia? Si todos seamos estar en la presencia de Dios, sería el privilegio más grande que pueda tener este humilde servidor y la persona que acompaña, que es el hermano Pizarro. ¿No entendemos que sería un privilegio morar en la presencia del Señor? Es un privilegio ir a la gloria. La muerte entonces sería una medida salomónica. Vendría para traer la felicidad, para traerlo el bien. ¿Por qué actúa de esa manera? A no ser que seamos hipócritas y no querramos el bien de los demás, aun cuando se trate de nuestros seres más queridos. Si usted analiza esto y le parece razonable, los que tienen esa creencia tienen razón, tienen la verdad. Si no le parece razonable, si le parece diametralmente opuesta a la realidad, entonces entienda, amigo mío, que es una falaz mentira y toda mentira es del diablo. Hoy en este primer estudio acerca del infierno, ya empezamos viendo algunas cosas paradójicas que no es la única. Usted puede descubrir que es una mentira. Que Dios les bendiga, que Dios le guarde, y lo invitamos a seguir con nosotros nuestro rastreo por la Biblia para que se convierta en uno de los bereanos e examine cada día estas cosas a ver si son así. Que Dios les bendiga.